Bienvenidos a Pensamiento Vivo, donde le damos voz al conocimiento. Y en esta ocasión tengo a un buen amigo, un colega de gran trayectoria y que va a aportar mucho seguramente para ustedes que están viéndonos ahí en casa, en donde estés viendo este podcast. No te lo pierdas porque se va a poner muy bueno. Carlos Salinas, ¿cómo estás? Fer, gustazo saludarte, estar aquí contigo y como siempre participar en este espíritu inquieto que siempre te ha caracterizado. Gracias. Me da mucho gusto y te felicito por esta aventura en la que has incursionado. Muchas gracias. Pues ahí estamos. Queremos ser el podcast número 1 en desarrollo personal y autoayuda, que siento que es algo que todo el mundo de repente necesitamos ahí una señal que nos dé la vida con algún mensaje y bueno, la intención es invitar a personas que puedan aportar para esto. Carlos, casi siempre iniciamos con un poquito de la trayectoria de la persona que están ahora entrevistándote. Platícanos cómo te iniciaste, cuál es tu profesión, a qué te dedicas. Bueno, mira, pues aparte de conducir calandrias en el centro histórico, que es lo único que me falta, no, mira, yo inicialmente me formé como mercadólogo, estudié mercadotecnia, dediqué muchos años de mi vida a esa actividad principalmente, y después de unos años y de trabajar mucho en la industria turística, decidí estudiar psicología. Me metí a estudiar la carrera de psicología por la Universidad del Valle de México y pues una vez que me gradué me enamoré, es mi pasión y decidí que esa iba a ser mi vocación de vida y finalmente a partir de ahí pues me he venido especializando, ¿no? He hecho algunas maestrías, algunas certificaciones, diplomados, totalmente orientado bueno, pues a la disciplina de la psicología, de las ciencias de la conducta y en algunos modelos psicoterapéuticos y es a lo que principalmente es en lo que me he formado, ¿no? Finalmente en la actualidad dirijo una empresa que tiene ya desde el 2005, ¿no? Desde el 2005 es una empresa de consultoría que nos dedicamos ahí a dar asesoría a las organizaciones, instituciones públicas, instituciones deportivas, atletas de alto nivel de desempeño, a todo lo que tiene que ver con la gestión de talento y el desarrollo y entrenamiento de habilidades interpersonales y de autogestión. De acuerdo, qué interesante. Carlos, fue un poquito difícil ver qué tema íbamos a abordar por tanto que manejas. Decidimos hablar sobre la mente sabia, como un concepto general, como un gran paraguas. Explícanos un poquito a qué le llamas mente sabia. Bien, mira, durante muchos años, yo creo que prácticamente siglos, o sea, se ha invertido una cantidad importante, Fer, de tiempo y energía y recursos, pues a investigar qué es esto de la mente, de esto que habita aquí adentro, en medio de nuestras dos orejas, ¿no? Hoy está muy en boga el querer atribuirle muchas explicaciones a la cuestión de la neurociencia y demás. Sin embargo, cuando hablamos de la mente sabia, es esta parte que primero me gustaría como plantear qué podríamos determinar que es mente, porque finalmente aún siguen habiendo un montón de misterios detrás de ello, ¿no? Sí. O sea, quien se quiera jactar de que existe una definición específica de qué es la mente, porque de entrada tendríamos que preguntarnos en dónde está. Sí. Y eso es tan subjetivo como preguntar en dónde está el alma, ¿no? En dónde está el espíritu. O la conciencia. O la conciencia. O sea, no es algo que está, es algo que existe. Y la mente es exactamente lo mismo. O sea, se cree que está en el cerebro. No, el cerebro es un órgano. El cerebro es un órgano social. Y el cerebro no tiene conducta, ¿no? O sea, tiene procesos. Sí. Pero entonces, finalmente, lo más cercano hoy de lo que se ha establecido que se pudiera comprender, no como una definición absolutista, de lo que pudiéramos llamar mente, es asociado al lenguaje, ¿no? O sea, es la manera en la que el lenguaje de los humanos, que es el de la palabra, ¿no? El de cómo por medio de la palabra hablamos, pensamos y nos explicamos la vida, el mundo y nos relacionamos con todo lo que nos rodea, es lo más cercano a lo que se podría comprender como mente, porque finalmente eso que le llamamos mente, pues son disposiciones, ¿no? O sea, es decir, la mente contiene toda nuestra historia de aprendizaje, porque vive con nosotros 24/7 desde el primer día que a partir de que empezamos a tener un lenguaje puesto en palabras, empezamos a relacionarnos con las cosas del mundo. Antes de tener un lenguaje puesto en palabras,
nuestro nivel de procesamiento de información y de relacionarnos con el entorno, el mundo y la vida, pues es exactamente igual que cualquier otra especie animal, es solo por instinto y los sentidos. Entonces, cuando aparece el lenguaje hablado, de ponerle nombre a palabras, guau, 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 mamá, ¿no? Leche. Entonces empiezo a asociar cosas concretas con palabras. Y entonces el lenguaje hablado no podemos perder de vista que surge para atender y resolver problemas de carne y hueso. O sea, es decir, problemas de la vida humana. Así ¿no? es. Entonces, finalmente, la mente sabia es algo que se ha venido investigando y se sigue, y que se ha establecido, que es esta dimensión que tenemos disponible de poder gestionar esta parte de la mente emocional, la mente lógico-racional, y se dice que hay muchas inteligencias, ¿no? La lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, artística, etc. Pero finalmente, hablando de lo que es como mentes, es la forma en la que nos relacionamos con las emociones que experimentamos, ¿no? La forma en la que nos explicamos y concluimos las cosas, la mente racional, y la mente que lo observa todo, que esa es la mente sabia, ¿no? O sea, esa mente que es capaz de poder observar todo lo que conforma mi propia experiencia, y entonces, a partir de reconocer todo lo que está ahí como parte de mi experiencia de este momento, poder elegir mi forma de respuesta de una manera consciente, no reactiva, no impulsiva, no solo atendiendo la necesidad del corto plazo. Entonces, esta mente sabia es la que nos permite poder atender los riesgos y amenazas que acompañan la vida, porque sí existen, ¿no? Pero no todos los riesgos que a veces consideramos como tales son riesgos que realmente ponen en riesgo nuestra integridad, nuestra vida. Solo la mente nos hace creer que así es. Y después viene otro sistema que ya platicamos un poco más en medio de esta charla que estamos sosteniendo. Este es el otro sistema en el que solemos funcionar, que es el sistema de logro, ¿no? El sistema de logro, somos seres aspiracionales, es el que nos sacó de las cavernas, ¿no? Gracias a que somos aspiracionales, salimos de las cavernas, y el día que encontramos esta tecnología llamada el fuego, y aprendimos a gestionarla y administrarla y controlarla, nos pusimos en la cúspide de la cadena alimenticia y todo cambió, ¿no? Fue el parteaguas de nuestra especie a través de la historia, el descubrimiento y la gestión del fuego. Y entonces, a partir de ello, pues hemos logrado cosas asombrosas. O sea, hoy salimos de las cavernas hace siglos, y pues hoy podemos viajar hasta fuera de nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, el sistema de la mente sabia es esa parte que trabaja lo que se llama el sistema de sosiego. Es cómo poder vivir los riesgos y amenazas reales, no supuestos, de la vida, poder aspirar a lograr tener más, acumular más, ganar más, viajar más, saber más de lo que queramos, ¿sí? Logros, sin que nuestra experiencia de vivir se convierta en una experiencia miserable. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que básicamente sería lo que estableceríamos como una mente sabia. Una mente sabia. Carlos, me surge una primer duda. Este diálogo o este lenguaje que aprendemos durante nuestro desarrollo, del cual mencionas, de estos procesos cognitivos en los cuales pues empezamos a hacer el intercambio real con el mundo, de esta mente que está ya en acción, que se prende, digamos, ahí. ¿Qué tanto es un darte cuenta de tu diálogo interno? Porque me imagino que hay una conversación interna todos los días imparable. Así es. Más la que convive fuera. Claro. ¿No? ¿Hay distinción, o dentro de esta mente sabia, de qué forma se identifica como un solo diálogo, una sola conversación, o son dos, o cómo la concebimos? Fíjate, está interesantísimo lo que acabas de preguntar, por esta razón. Porque finalmente también todos los seres humanos, a través de la historia de la humanidad, que hemos pisado esta tierra, vivimos todo el tiempo en dos mundos, ¿sí? Uno es el mundo de los sentidos, es lo externo, y el otro es el mundo de lo privado, el de la piel hacia adentro, ¿no? Y ese mundo de lo privado, solo el que lo experimenta puede entrar en él, ¿sí? Es decir, un médico puede entrar por medio hoy de un artefacto, por medio de tecnología médica, al interior de nuestro organismo, pero jamás va a poder sentir
cómo es la experiencia en el interior de nuestro organismo, ¿no? El único que lo puede experimentar somos nosotros. Entonces, ¿qué habita en el mundo de la piel hacia adentro? Nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno, nuestros impulsos y nuestros deseos, las sensaciones fisiológicas, nuestros estados emocionales, nuestros pensamientos, recuerdos, pensamientos anticipatorios. ¿Qué es el mundo de los sentidos? Pues todo lo que hay de la piel hacia afuera y con lo que nos podemos relacionar con lo que observamos, olemos, palpamos, degustamos y escuchamos, ¿no? Entonces, finalmente, precisamente la mente sabia nos da oportunidad de poder gestionar los dos mundos y entonces a partir, tú mencionaste una palabra que es fundamental para lo que hoy estamos abordando, que es darme cuenta. Y tomar conciencia no es otra cosa más que darme cuenta, ¿sí? Entonces, cuando una persona empieza a desarrollar conciencia y se da cuenta, o sea, se da cuenta de no pensar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo de los sentidos, sino vivir lo que está en el mundo de los sentidos. Es decir, yo estoy justo ahora aquí y yo puedo en el mundo de los sentidos darme cuenta que tú estás ahí, ¿no? Que traes puesto ese atuendo, que yo estoy aquí, que la silla está allá, la cámara está allá, la imagen, ¿no?, del café y esta frase está atrás, y entonces veo que todo eso está, y eso en mi mundo interno provoca algo, ¿no? Puede ser agrado, desagrado, puede ser neutral, ¿no? Puede provocar un comentario, puede provocar una crítica, una evaluación, un recuerdo, porque la mente todo el tiempo está haciendo relaciones, ¿no? Se parece a, suena como, esto creo que ya lo esto ya me lo habían preguntado, sí. Entonces todo el tiempo estamos relacionándonos con los dos mundos. Entonces la mente sabia es la que nos permite observar el todo de nuestra experiencia, externo, interno, memorias, recuerdos, aprendizajes, pensamientos anticipatorios, y después, desde yo aquí, puede elegir la manera en que desea responder a lo que la situación de este momento me está planteando, ¿no? Por eso se habla de que cada quien ve una realidad. Totalmente, ¿no? Porque finalmente, ahora regresando a la parte del cerebro, digo, dentro de las funciones cognitivas, pues una de las funciones cognitivas, entre varias, es la atención, es la percepción, es la memoria, y la atención es selectiva, ¿no? O sea, finalmente, aquello que capta mi atención es a donde yo dirijo precisamente mi energía. Y a donde yo dirijo mi energía, entonces filtro el mundo y viene mi percepción, ¿no? Entonces aquí hay algo bien interesante. Vamos a imagínate, Fer, y a toda la gente de tu comunidad que nos va a estar acompañando, nos está acompañando, que ahorita estuviéramos, cualquiera de las personas hagan este ejercicio, ¿no? Que estuviéramos parados en una sabana africana, ¿no? En una explanada. Y de repente a la distancia vemos una sombra sobre el suelo. Y nos da la sensación de que es un león. Percepción. Pero en realidad es una roca. El detalle es que yo percibo que es un león y entonces desde mi percepción me voy a relacionar con lo que estoy filtrando desde el mundo interno como si fuera un león, amenaza y riesgo, pero es percibida, no es real. Y voy entonces a activar internamente todas las reacciones de lo que yo sé acerca de leones, mi historia de aprendizaje, y voy a experimentar cambios fisiológicos, el miedo, ¿no? Y voy a desarrollar una respuesta en función de lo que me da la sensación, percepción, de qué es la situación. De acuerdo. Ahora, ahí estoy teniendo una falla, porque en realidad no es la realidad. Sí, es una falla de razonamiento y perceptual, es un sesgo. Pero finalmente, en esa situación, mi falla no tiene mayor riesgo, porque en realidad es una roca. Físicamente, en cuanto a su supervivencia. Exactamente. Pero en cuanto a... estoy teniendo una consecuencia. La reacción emocional, fisiológica. Claro, tengo una consecuencia. Pero en realidad, el riesgo es percibido. Sí. No es real. La roca no tiene la facultad de dañarme. Y la roca puede ser cualquier situación, cualquier persona. Lo que sea. Pero ahora vamos a poner la misma situación, ¿no? Estoy en la misma planicie africana, ¿no? En la selva, y de repente a la distancia veo una sombra. Y me da la sensación de que es una roca, pero en realidad es un león.
En esa situación, Sí. la falla de percepción sí está poniendo genuinamente en riesgo mi vida, pero yo me lo estoy tomando a la ligera porque estoy percibiendo inadecuadamente. Entonces, por eso a veces basarnos en tan solo lo que percibimos es muy peligroso, porque nos lleva a decidir en base a nuestra percepción y nuestra percepción puede estar en muchas ocasiones equivocada. De acuerdo. ¿No? ¿Cómo afecta esto en nuestro día a día cuando de repente tenemos en la memoria alguna sensación muy intensa de un trabajo que tuve, una identidad que fue exitosa en una etapa de mi vida, una relación que viví muy intenso? Es decir, traigo yo ahí esa historia y tengo un parámetro con una referencia ya, pero ya se queda ahí. Sí. Entonces ahora empiezo a comparar afuera y esa reacción pues me genera alguna insatisfacción y quizás esa conversación me esté dañando. Claro, o generando dificultades, ¿no? O conflictos, o deteriorando mis relaciones interpersonales. Claro, y esos son los riesgos, porque finalmente, en una de las áreas que me especializo, Fer, hay un modelo psicoterapéutico y una metodología de trabajo y un abordaje psicoterapéutico que se llama terapia de aceptación y compromiso, y que también manejamos para cuando vamos con las organizaciones un entrenamiento en aceptación y compromiso. Este es un modelo científico que está basado en una teoría que se llama la teoría de los marcos relacionales. Y entonces esto lo que fundamenta, porque se ha dedicado a estudiar mucho, primero partiendo desde el conductismo clásico y después lo evolucionó, sacando más bien derivando a esta teoría de la teoría de los marcos relacionales, desarrollada por el doctor Stephen Hayes, que nos enseña a entender cómo la mente, lenguaje, todo el tiempo está haciendo relaciones. O sea, yo ahorita estoy aquí ante la situación de este momento, pero la estoy relacionando con mi historia de aprendizaje. Y entonces saco el repertorio de respuesta, no en función de la situación del momento, sino basado en mi historia. Y entonces cuando respondo de esta manera, es cuando no estoy funcionando en el presente como en realidad yo desearía, y entonces después no me satisface el resultado, o me trae consecuencias que no son gratas, o me genera conflictos o dificultades. Entonces la gente, tú lo sabes, oye, se llena la boca y hay toda una industria abocada a esto de vivir el aquí y el ahora, y es complejísimo. Cuando realmente lo quieres poner en la práctica, es bien complejo porque se necesitan habilidades para poderlo lograr. Y se necesitan habilidades porque por el propio funcionamiento de los procesos cognitivos de nuestro cerebro y la manera en cómo relaciona la mente, lenguaje, las cosas con las que estamos todo el tiempo estimulados y expuestos, de manera que normalmente suele ser arbitraria, ¿no? Porque la situación de este momento es la de este momento. Se puede asemejar, parecer, ser casi igual a algo que yo ya viví, pero no es la misma, ¿no? Las personas se pueden parecer, asemejar, pero es otra persona. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, por eso hablo de que la conducta son disposiciones y todo lo que hace la mente son disposiciones, porque yo me relaciono con alguien, ¿no? De ejemplo, estoy ahorita aquí contigo y esto es una relación, ¿no? Es una interacción humana y es la de aquí, o sea, no es la de otra invitación que me hicieron ni va a ser la de dentro de un mes, ¿no? O sea, es esta, aquí, este día, con Fernando Sande, justo ahora. Entonces, eso es lo importante, aprendernos a contextualizar, y eso es una habilidad. Una habilidad para aprender a moldear nuestro lenguaje de una forma que sea descriptiva, porque a la mente le encanta contarse historias que están normalmente relacionadas con nuestra historia de aprendizaje. Entonces, la idea sería como ir educando a nuestra mente para que se conecte con esa sabiduría, de absorber el contexto y la experiencia nueva como algo que no esté condicionado ni relacionado con el pasado. Así porque es. De todos modos lo voy a hacer. Desde luego. Por inercia. Eso no lo podemos evitar, solo lo hace. Operativamente, solo lo hace nuestra mente. Pero es aprender a darnos cuenta que está sucediendo, con qué lo estoy relacionando, y entonces regresar la atención aquí y contextualizarme con lo del presente. Porque en muchas de las enseñanzas
vamos a ponerlo orientales o estas místicas, como bien dices, de la meditación, pues la tendencia es la no mente, en teoría. Pero esa no mente, que es aislar todo esto, comparado con la propuesta de aquí a ahora, pues más que buscar no pensar es saber pensar. Sí, y fíjate que entraste ya en un punto fundamental. Hoy está excesivamente sobrevalorado pensar. Y precisamente creo que es bien importante el poder ser como muy claros con todo tu auditorio, que lo que no quisiera es que cayéramos en algo que hoy está también como muy en boga, que es caer en el mentalismo, ¿no? Controla la mente. O sea, decía Calimán, ¿no? Quien controla su mente controla el mundo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Sí. No es controlar, porque ya hablaremos de cómo el control se ha vuelto un problema en la vida humana. Queremos controlarlo absolutamente todo. Controla tus emociones, sí. Controla tus finanzas, controla tu mente. Esto, ¿no?, de las afirmaciones, sí. Y regresa y algo y dale vuelta y me estoy autoterapiando yo, aparentemente. Claro, y esta industria del exceso de optimismo, ¿no? Que soy muy crítico de ello, perdónenme, pero soy muy crítico y tengo fundamentos de desde dónde critico. Porque finalmente el problema no es que te quieras autoafirmar, ¿no? Porque lo que no nos damos cuenta es que autoafirmarnos desde las palabras del yo soy grandioso y tú eres lo máximo y eres merecedora. Y esta cultura hoy con los modelos feministas, ¿no? Sí. Y somos diosas. Grandes, sí. No se dan cuenta que es neurótico. O sea, porque eso es desde el ego. O sea, una persona que tiene claro quién es, no necesita afirmarlo con las palabras. ¿Sí me explico? Sí. O sea, lo que quiero llegar es que el peligro de las autoafirmaciones es usarlas porque creo que las necesito. Ok. Y es como buscar una validación externa de un estereotipo externo, claro, también, que quizás no tiene que ver ni con lo que necesito hoy, ni con lo que realmente soy, y mucho menos con lo que realmente deseo. Entonces, aquí me gustaría conectar con lo que comentabas de la otra parte de la mente sabia, la parte que va hacia el logro, hacia el conseguir, ¿no? Porque ya nos quedó un poquito claro de todo esto que tenemos dentro de nuestra mente. Pero bien decías, o sea, la humanidad ha avanzado en base a esa inspiración a querer lograr, solucionar y avanzar, que a veces también se ve mal, como la palabra ambición, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esa segunda parte para realmente estar bien enfocados en lo que queremos conseguir? Ok, mira, cierro con un último punto de lo anterior para entonces dar pauta a esto que me estás planteando, Fer. Cuando hablaba de no caer en el mentalismo, es que lo que aquí no pretendemos con esto de la mente sabia es que vamos a controlar la mente. Tú lo dijiste muy bien, es no, desde una postura, y por eso nos valemos mucho, por eso la ciencia, sobre todo la ciencia occidental, que es pues, a la cultura que pertenecemos, ha traído mucho de los principios filosóficos y de las culturas de Oriente, que son milenarias, y que llevan siglos estudiando esto de la dimensión humana y de lo que es el mundo interno, y le han aplicado el rigor científico de la investigación, y entonces a partir de hacer ciertos descubrimientos se ha implementado en las prácticas psicoterapéuticas, ¿no? O del análisis aplicado y la modificación de la conducta, que son las áreas en las que yo me especializo. Y entonces estas culturas milenarias lo que nos brindan como herramientas es precisamente aprender a adiestrar las habilidades. Uno, notar. Y notar no es otra cosa más que darme cuenta de que lo que está conteniendo mi experiencia justo ahora. Desde una postura que no analiza, no evalúa, no juzga, no lucha, no intenta modificar ni distraerse de lo que le ocurre, solo lo nota. ¿Sí? Pero eso es bien complejo porque estamos muy influenciados por estos dogmas del you can do it, no hay imposible, si lo crees, lo creas, todos estos rollos, ¿no? Sí. Entonces, a ver, si hay un chorro de imposibles, ¿no? Si lo crees, no lo creas, tienes que hacer cosas. ¿Sí me explico? O sea, si yo creo que soy millonario, o sea, no porque soy millonario, mi bolsa ahorita que está ahí tiene $1 millón, ¿no? O sea,
tengo que, sistema de logro, y por eso quiero ahí engranarlo, ¿no? Tengo que estar claro de que si realmente mi aspiración es ser millonario, y es bien válido, podría ser categorizado como ambición, perfecto, bienvenido. La mente siempre va a tener algo que decir, la propia o la del entorno, ¿no? Sin embargo, si con que exista media neurona y boca, la gente siempre va a tener algo que decir, ¿cierto? Sí. Entonces, finalmente, eso no es lo importante. Lo importante es que si ese es genuinamente un anhelo, es válido y respetable. Pero entonces, ahora, ¿cuáles son las acciones con las que yo voy a guiar mis pasos a ir en esa dirección? Y eso es diferente, ¿no? Porque yo diga, es que yo soy millonario, esto de los decretos, ¿no? Pero si ahorita tengo deudas, ¿no? Pues no eres millonario en este momento, eres una persona que aspira a ser millonaria, pero en este momento tienes deudas. Y primero tendrías que pensar en cómo vas a resolver lo de este momento, aquí, ahora, que te va a dar la posibilidad de ir en dirección de lo que anhelas, que es ser millonario o millonaria, ¿no? Entonces el sistema de logro no tiene nada de malo, de hecho es parte de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, y esto es peligroso en el sentido de que es parte de nuestra naturaleza, pero si no sabemos gestionarlo con sabiduría, entonces lo vivimos como si en verdad fuera una tragedia el no lograrlo, ¿sí? O sea, si yo quiero cambiar de auto y no lo he podido lograr, lo vivo como si fuera un fracaso. Y entonces ahí es donde me voy al sistema de amenaza y riesgo de nuevo. O sea, lo vivo como si en verdad no cambiar el auto fuera una cuestión de vida o muerte. Y me torturo. Cuando en realidad, pues es algo que a lo mejor te frustra, pero no te va la vida en ello, ¿no? Igual que no te salga un negocio. Te vas a frustrar, te vas a decepcionar, te vas a molestar, vas a experimentar, a lo mejor hasta te vas a deprimir, ¿no? Pero no te va la vida en ello. O sea, te va la vida si decides quitarte la vida por el resultado, ¿no? Sí. Pero no fue porque te salió mal el asunto. Es porque tomaste una decisión al respecto. Entonces, en este sistema de logro, lo importante es aprender de nuevo a que se vale saber más de lo que tú quieras, tener más de lo que tú quieras, relaciones, sexo, lo que quieras, ¿no? Coleccionar cosas, lo que quieras, dinero, conocimiento. La pregunta clave que siempre le hago a las personas es, sí, ¿a qué precio? ¿No? Porque ese es el punto. Hoy las agendas de las personas están llenas de actividades, pero no necesariamente de actividades significativas. O sea, nos la pasamos haciendo cosas, pero no cosas que genuinamente se estén traduciendo como sinónimo de estar construyendo una vida plena, vibrante, y que nos brinde satisfacción y nos sintamos orgullosos o orgullosas de ello. Entonces, eso es lo que yo atiendo mucho pues, en mi consultorio psicoterapéutico, ¿no? O sea, personas que ni te podrías imaginar, Fer, digo, obvio siempre resguardo la secrecía y la privacidad de las personalidades, pero totalmente sui generis, ¿no? Muchas podrían ser próximamente nuestros mandatarios o nuestros representantes públicos y demás, porque pues atiendo todo tipo de personalidades y actividades y no te puedes ni imaginar cómo son personas que tienen todo el día ocupado y no lo viven de manera plena ni son felices, ¿no? O sea, experimentan estados muy profundos de desolación, de estados de vacío, de desrealización, de falta de plenitud, de depresión, de ansiedad. Y ahí voy a la ansiedad, ¿no? O sea, el detalle es que estamos ansiosos por lograr más, ¿no? Y entonces ese es el tema de ¿a qué costo? ¿No? Todo requiere, a fin de cuentas, un intercambio. Ahorita hablabas de que no nada más es pensarlo o buscarlo, sino hay que ejecutar. O sea, hay una acción relacionada, hay que hacer un intercambio de energía. Y me imagino que ese es el costo que mencionas, ¿no? La inversión o costo, como lo queramos ver. Hay un punto de partida que creo importante. Mencionas que la gente sí está ocupada, que todos de repente andamos queriendo satisfacer o a lo mejor yo quiero el viaje, quiero la foto, pero ¿cómo darnos cuenta primero qué realmente queremos? No sé si tenga que ver primero con identificar nuestra autenticidad, porque hablabas de que ser auténticos, yo soy yo no lo necesito, pues ya desde ahí es un buen rollo, darte cuenta de quién eres y ser auténtico y no buscar la validación externa o ser lo que no eres, ¿no? Claro, o atribuir, que eso es algo que solemos hacer mucho cultural y socialmente hablando, es decir, le atribuimos mucho a cuestiones externas nuestro valor como persona o nuestro ser,
Sí. ¿no? O sea, normalmente si nos preguntan, ¿y tú quién eres? ¿No? Hablamos de lo que hacemos, ¿no? Ah, soy psicólogo, a ver, y eso es parte de las habilidades en las que nosotros nos especializamos y trabajamos, ¿no? Que es, si yo te pregunto ahorita quiénes somos tú y yo justo ahora, mi respuesta, digo, no me lo estás preguntando, pero yo me lo autopregunto para inducir la dinámica, es, pues esta persona que está aquí, en este momento. ¿Dónde estoy? Ah, pues en las instalaciones de Fernando Sande. ¿Qué estamos haciendo? Ah, estamos grabando un podcast, ¿no? Para YouTube. ¿Y quiénes estamos? Ah, pues Fernando Sande y yo. Y pues yo me doy cuenta al estar aquí que no soy el que está allá. Sí. Entonces soy el que está aquí, ¿no? Verte a ti me permite validar tu yo y me permite darme cuenta que el yo que observa es este y que no es el que está ahí. Y eso me ayuda a estar aquí, a contextualizarme. Cualquier otra cosa que me diga acerca de quién soy aquí justo ahora es rollo, rollo mental. Es algo en palabras. Que ha estado ahí por mi camino, mi memoria. Incluso te puedes dar la identidad que quieras. Que me digo que soy. Yo hablaba con un compañero ahí que quería hacer castings de actuación y él le puso, como me gusta actuar, pero nunca estudié, él le puso ahí, yo estudié actuación, nadie le cuestionó nada y es como una pequeñita identidad que a veces juega ese rol afuera, ¿no? De mentiras o de ilusión. ¿Cómo puede entonces uno empezar esa conexión hacia el logro? O sea, ¿qué tipo de conversaciones? Y ahorita ya me doy cuenta de aquí que mi historia es nada más una parte de lo que aparentemente mi mente está concibiendo, pero ¿cómo identifico la interferencia? Porque me imagino que hay interferencias, hay bloqueos, hay límites que me mantienen atrapado en esta carrera de ratas, como dicen. Sí, mira, tú preguntabas, bueno, ¿y cómo establezco qué es realmente lo que quiero? ¿No? Entonces, sí. Primer punto, autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? Pues genuinamente aprender a darme cuenta de qué experimento cuando estoy ante qué tipo de situaciones y ante qué tipo de estímulos. Hoy lo que hemos convertido en modernidad nos ha condicionado a ser personas y comunidades que vivimos excesivamente sobreestimuladas. O sea, el simple dispositivo móvil es un artefacto que es excesivamente sobreestimulante y que además es un detonante de atención dispersa. Sí. O sea, si queremos hablar de vive aquí y el ahora, tendremos que aprender a dejar la celulitis, ¿no? Es decir, sí, esta adicción que ya es la nanopatía, o sea, es una adicción. O sea, las personas pasamos promedio 7 horas al día entrando a nuestros dispositivos. O sea, es una tercera parte prácticamente del día de nuestras vidas, ¿no? La otra tercera parte es dormir y mal dormimos porque estamos sobreestimulados y porque gestionamos muy mal nuestro sistema de amenaza y riesgo y de logro. Y entonces, como lo gestionamos inadecuadamente, cuando ya no tenemos cosas por hacer, que es pum, cuando acostamos el cuerpo y todo está en silencio, ¡pum!, nuestra atención se activa y la mente está dándole cuerda. Entonces, para primero establecer qué es lo que verdaderamente deseo, primero tengo que estar aquí, ir al mundo interno y conectar con mis más profundos y genuinos anhelos. Y eso no está aquí, Fer, eso está aquí. ¿Sí? O sea, lo que verdaderamente le da sentido, valor y significado a mi existencia, habita aquí, no acá. Y entonces tenemos que aprender a escuchar más desde aquí, pero no desde aquí románticamente, sino desde la conciencia. Porque cuando yo paro, aún en el ruido de mi mundo interno, que como no se siente bien, no nos gusta entrar, entonces por eso es más fácil distraerme haciendo cosas. Pero cuando yo aprendo a entrar aquí y entonces noto, escucho, observo lo que habita en mi ser interno, en mi mundo privado, entonces me aprendo a conocer. Y a partir de aprenderme a conocer, establezco mis valores. Y son los valores que es parte también mucho de lo que nos especializamos en ayudarle a la gente a, primero, identificar y después de identificarlos, a operativizar cómo vivir en dirección, o sea, encarnar, y le llamamos encarnar, porque los valores no hay otra forma de vivirlos más que de carne y hueso, es decir, con el cuerpo. Y acaba siendo clave incluso
qué orden le das a tus valores, porque no es lo mismo decir, tengo el valor del logro, del éxito, de la gratitud, del servicio, ¿dónde lo pones en tu escala, ¿no? Y eso muchas veces nos pone en conflicto, ¿sí? Porque si no sabemos contextualizar el aquí y el ahora, entonces de pronto podemos creer que ante la situación del momento, mis valores están en conflicto, ¿no? Porque si para mí es importante dedicarle tiempo a la diversión, al ocio y el esparcimiento, ¿no? Y me están invitando, como yo ayer en la noche, a un concierto, ¿no? Sí. Pero también me están invitando a venir a grabar un sábado por la mañana una actividad con alguien tan profesional como tú, Fer. Entonces yo podría decir, qué conflicto, ¿no? Entonces no voy a ir al concierto porque me voy a desvelar y cómo voy a ir mañana a pensar, ¿no? Y voy a ir desvelado y entonces me privo y es como si el conflicto de la diversión y el ocio estuviera en conflicto con el de la responsabilidad. Sí. A ver, ayer fue ayer. Y yo puedo ir a una actividad de diversión y ocio haciéndome cargo de mí, de mis elecciones, ¿no? Cuidando no excederme, la hora en la que me duermo, si bebo o no bebo, si fumo o no fumo, ¿no? Sí. Si me inyecto tal cosa o no me inyecto, cada quien, ¿no? Sí, sí. Y finalmente pasará la noche, o si ni siquiera duermo, y decidiré cómo vengo a enfrentar la situación de este momento. Sí. Y ya veré. Así ¿Sí es. ¿Me explico? Y acorde a tus valores, tus habilidades, tus capacidades e intenciones. Sí, pero entonces ahí entraría la parte de la evaluación y la valoración externa. Como somos seres sociales, muchas veces nos genera amenaza y riesgo, es decir, vulnerabilidad. No, ¿qué van a pensar de mí si saben que llego desvelado, no? Sí. A ver, entonces la gente habla mucho de sé tú, ¿no? O sea, que no te importe, y hay mucha gente que se jacta de, a mí no me importa el qué dirán. Y yo siempre les digo algo que leí en un libro fantástico, que se llama, que te importe un carajo todo, ¿no? Muy bueno, que se los recomiendo, y que establece eso, que dice, si no te importa nada lo que opinen de ti, bien, la próxima vez que vayas a un restaurante, pues ¿por qué no comes directo del plato como puerco? ¿No? Claro. A ver, hazlo. Yo no he visto a alguien que lo haga, ¿no? Entonces, porque va a tener buenas razones. Ay, ¿cómo crees? Es de mala educación. Entonces sí te importa. Claro. ¿No? Entonces, eso de decir, si no me importa lo que digan los demás, eso es una mentira. Claro. Es una forma de querer solo otra vez autoafirmarnos públicamente como una persona que está en otra categoría, ¿no? Y eso nos encanta porque es muy del ego. Sí, de acuerdo. ¿No? ¿Qué pasa cuando de repente entran en conflicto lo que realmente creo que vine a hacer, tu esencia? Tú decías, yo estudié marketing, pero luego me fui a la psicología y me enamoré y dije, de aquí soy. Obviamente era una versión o una persona, una fase, la que quería estar en el marketing y todo eso, pero había ignorancia de ese otro mundo de la psicología. Cuando lo conoces, te conectas y entonces ya lo defiendes. ¿Cómo podemos nosotros resolver ese conflicto de irme conociendo con tratar de vivir realmente de eso afuera? Esa pregunta me encantó, Fer, porque es una pregunta que resuena con una pregunta que te la voy a responder yo en mi voz y mis palabras, pero en realidad yo solo voy a ser un vocero. De acuerdo. Quien la está respondiendo es la vida, porque la vida todo el tiempo nos la está haciendo en este momento. Nos está haciendo una pregunta, ¿no? Nos la hizo incluso antes de haber nacido. Y ya la hemos respondido en un montón de ocasiones, a veces inclusive sin ni siquiera darnos cuenta. Y la pregunta que la vida nos hace es, ¿estás dispuesto, dispuesta, sí o no? ¿A qué? Pues a la vida. Punto. Decir sí es una gran responsabilidad, porque decir sí estoy dispuesta, sí estoy dispuesto a la vida, entonces implica abrazar todo lo que acompaña a la vida. Y todo lo que acompaña a la vida también es lo que no se siente bien. El dolor, el sufrimiento, el fracaso, los tropiezos, los desengaños, las infidelidades. Eso no quiere decir que nos va a gustar o que se va a sentir bien, pero siguen siendo parte de la vida. La crueldad, la desigualdad, ¿no? Y entonces finalmente la pregunta que me tengo que hacer es, ¿estoy dispuesto o dispuesta sí o no? ¿No? O sea, estoy dispuesto a quemar mis naves y sin importar que ya estudié, le invertí, me costó, mis papás pagaron, todo eso, ¿no? Okay. ¿Estoy dispuesto a jugármela porque quiero ser escultor? Sí
o no. Punto. Sí. Esa es la pregunta que hace la vida. ¿Y por qué no la hizo incluso antes de nacer? Pues porque fuimos el espermatozoide que supo decir sí, ¿no? Y se comprometió con ser el sí, porque competimos con millones de otros y fuimos nosotros. La buena noticia es que en aquel entonces no lo hicimos desde el razonamiento, lo hicimos desde simplemente encontrar la manera, Sí. y lo hicimos. Sí, me sigo en esto. Entonces eso es bien importante, ¿no? Entonces le hemos dicho sí en un montón de formas. La gente dice, acepta a esta persona como su pareja para el resto de sus días, y decimos, sí, acepto. Es la vida nuevamente, no es el padre que te está preguntando, es la vida. ¿Estás dispuesto a aceptar a esta persona con todo lo que le conforme? Y decimos, sí, sí estoy dispuesto. Y después ya empezamos a vivir con Juan y ya no estamos tan dispuestos, ¿no? Claro. Sí, entonces eso es bien importante. O sea, estar dispuesto no es un tema de contentillo, porque ahí es donde entra la aceptación. También allá afuera la gente se llena de, es que hay que aceptar. A ver, la aceptación es radical, ¿eh? O sea, aceptar no es algo que es, bueno, yo estaría dispuesta a aceptar siempre y cuando, o bajo tales circunstancias. Eso no es aceptar, eso no es estar dispuesto. Estar dispuesto es, ¿estás dispuesto a dejar lo que has hecho en mercadotecnia para jugártela a ser psicólogo? Y yo estuve dispuesto. No me imaginé lo que decir sí iba a traer consigo, Fer, porque detrás de esa decisión yo viví una quiebra financiera. Y quiebra, te estoy hablando de perder materialmente, en términos materiales, todo. Todo. Empeñar cosas en el Monte de Piedad. Y una gran cosa, me enseñó a darme cuenta el tremendo ego que me había movido durante muchos años de mi vida. Porque yo había aprendido a darle una atribución a mi ser y a mi valor como persona, a mis logros materiales. El día que los pierdo, entonces, ¿y ahora quién soy? Pues soy el fracasado. ¿Sí? Entonces, me aboco a estudiar todo esto, empiezo a yo tener también mi propio proceso de conocimiento, de descubrimiento, y empezar a ir soltando esos apegos desde el aprendizaje histórico de mis creencias y de las normas culturalmente aprendidas, y aprendo a vivir lo que es verdaderamente el estar dispuesto. ¿Sí? Y el estar dispuesto es asumir el riesgo de lo que eso implica. Carlos, a la distancia hoy, ¿cómo resignificas ese proceso? ¿Qué harías más rápido? ¿Qué decisiones hubieras tomado diferente? Aún cuando das ese gira y dices, sí, estoy dispuesto. ¿Qué podemos aprender de ello? Al menos desde tu experiencia, decir, ¿qué hubieras hecho diferente para evitar quizás esa quiebra o para acelerar la recuperación de ello? Mira, es difícil, te explico por qué. Porque no tenía las herramientas, no disponía de las herramientas para haberlo hecho diferente. Hay algo que es bien importante en esto que tú me acabas de preguntar y que sí me gustaría transmitírselo a todo tu auditorio, porque creo que eso sí sería, no algo que les puedo dejar como aprendizaje, sino más bien como experiencia. Sí. Que no nos quepa la menor duda que en todo momento hacemos lo mejor que podemos, con lo que tenemos hasta ese momento disponible. O sea, es decir, ¿cuál fue más bien lo que yo no pude ver en su momento desde el ego? Viví muchos años, Fer, con una creencia que era muy reforzada por mi entorno, que era, es que tú tienes muy buena estrella. Todo lo que haces te sale bien. En todo lo que haces tienes éxito. Cuando empiezo a tener fracasos, esa creencia está aquí. Y entonces empieza el famoso autoengaño del ego, ¿no? Sí. Desde el pensar. Sí. Sí, es una racha, ¿no? No todos pueden tener una racha, ¿no? Pero vamos a salir, voy a salir. Y entonces mientras, pues financio con esto, solicito créditos, pero no. Cultura del éxito, ¿no? Del éxito occidentalizado. Pero, ¿cómo voy a bajar mi estilo de vida, ¿no? Sí. Y entonces, desde no vivir la realidad, autoengaño, me seguí endeudando. Y me seguí endeudando y construí una bola de nieve, un golem, como dicen en la cultura judía, ¿no? Y ese golem me devoró. O sea, me devoró porque finalmente la realidad era una, y la realidad es que estaba yo en problemas.
y ya no era sostenible, pero yo no lo alcanzaba a ver porque no tiene ese nivel de conciencia, ¿no? Lo vivía desde el ego de mi aprendizaje. Y no desde la aceptación de la que hablaba. De realmente, ya esto ya no da para más. Entonces, ese fue mi error, ¿no? No tomar una decisión más oportuna. Porque desde el sistema de logro no, ¿y cómo no? Si tengo una muy buena estrella, entonces solo es una racha y me voy a levantar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sí, me terminé levantando, pero después de haber yo mismo contribuido, sí, fui yo también cómplice de mi situación, de haber contribuido desde ese sistema cultural aprendido, ¿no? Desde mi familia. Una pregunta que me hizo mi madre, que ya falleció, que para mí fue clave, ¿no? En esa etapa. De cómo era yo concebido también desde esas creencias y normas, ¿no? Que entran en el sistema del logro y del aparente éxito, que es, mi mamá me pregunta cuando ya se entera, ¿no? De esta quiebra que yo tuve financiera, me dice, pero ¿qué te pasó? Yo siempre creí que habías nacido para tener éxito. Fíjate el peso que tiene antropológicamente hablando y ontológicamente, el cómo te percibe tu entorno, ¿no? Y cómo entonces tú también, o yo también, adopto en mi mundo interno esa creencia y le instalo como una verdad a priori, ¿no? Y además, ¿en qué momento recibes ese mensaje? Y entonces, bueno, finalmente te explico, dentro de ya estar estudiando psicología, el que fue mi punto de quiebre, para responder así como a tu pregunta más concreta, fue un día que yo jamás había utilizado el transporte público. Y entonces, por mi situación, pues lo utilicé. Sí. Y ese día vi subirse en el camión del transporte público a la persona que por años me vendía en cada esquina cuando yo iba hacia mi oficina el periódico, ¿no? Que el Reforma compraba yo en aquel entonces, ya ni existe. Sí. Y cuando le veo subirse, yo venía en el asiento hasta atrás porque no quería que nadie me viera. Sí. Fíjate el ego. Pensando que todo el mundo está esperando a ver a Carlos el ego, es lo que te digo, el ego, ¿no? Eso es muy peligroso. Y veo a la persona subirse, ¿y sabes qué hice? Así. Me hice así, debajo del asiento. Para esconderte. Para esconderme. Cuando me bajé del autobús, del camión, piso la banqueta, ese momento fue mi momento de revelación. O sea, porque en ese momento piso y caigo en cuenta, ahí fue mi iluminación de conciencia, que vi el tamaño de mi ego. O sea, bajé y cuando vi la vergüenza que me dio el que me pudiera ver esta persona, dije, este ego es el que me está matando, porque me he estado preguntando como víctima, ¿por qué me está sucediendo esto? Y en ese momento me bajo el camión y cambié la pregunta y dije, ¿y por qué no me tendría que estar sucediendo? Automáticamente empezó a cambiar totalmente mi manera de actuar, ¿no? Empiezas a confrontar la situación. Claro, empiezo a irme caminando al trabajo, porque no tenía ni para el transporte, ¿no? Entonces, 45 minutos de ida, 50 minutos de regreso bajo el sol a pie, con los pies ampollados. Punto. Es lo que tengo disponible y es lo que hay. Y si ahorita lo que hay son mis pies, pues con eso me muevo, ¿no? Pero cambié el rol de víctima. Sí. Pero hasta que no me di cuenta de que era ese ego y esa voz, ¿no? De la buena estrella y es una racha y te vas a levantar, no, que nadie se entere. O sea, que yo no alcanzaba a verlo de otra manera, ¿no? Entonces veía como el ya no estar logrando, otra vez, sistema de logro, como un fracaso. Algo que tiene que ser doloroso y de lo que te tienes que avergonzar, amenaza y riesgo. Y entonces pasamos un 90% de nuestra vida, Fernando, instalados en esos dos sistemas. Entonces la mente sabia que está buscando a llegar a las personas y a las comunidades es cultivar el tercer sistema de funcionamiento, que es el sistema que se le llama el sistema de sosiego. El sistema de sosiego es el que te permite gestionar de nuevo las amenazas, los riesgos reales de la vida, poder aspirar a lograr más de lo que tú quieras, pero sin que tu experiencia de vivirlo se vuelva miserable, como lo dije al inicio, ¿no? Que aprendas a vivirlo con paz, con aceptación, no con resignación, que son cosas muy distintas, ¿no? Con aceptación, ya estoy en una situación difícil, estoy en una situación problemática,
no me gusta, ¿no?, lo que está ocurriendo, me siento de esta forma al respecto. Sin embargo, es probable que en algún momento, si hago lo que conducentemente implica, tal vez sea diferente. Sin embargo, en este momento es lo que es, ¿no? Y esa parte nos cuesta mucho trabajo porque nos la pasamos peleándonos con la realidad. En vez de buscar cuál es el camino, las habilidades, los recursos que tengo que adquirir nuevos. Así es. Para poder salir de la situación. Es correcto. Y entonces el detalle es que muchas veces no estamos dispuestos a hacer ese algo que va a tener que llevarme a la dirección que realmente dictan mis anhelos y mis valores, ¿no? No estoy dispuesto porque muchas veces esos cambios, y no muchas veces, seguramente van a traer una cuota de malestar de por medio. Pues es tan sencillo. Si yo te invito y le invito a las personas a que solo intenten levantarse del lado contrario de la cama por las mañanas del que suelen levantarse todos los días. Sí. Y solo el hecho de cambiarlo te va a generar incomodidad, desde sentir el cuerpo torpe, porque todo cambio tiene su cuota de incomodidad. Entonces no estamos dispuestos muchas veces a hacerle espacio a lo doloroso, lo incómodo, lo que causa a veces hasta sufrimiento en la vida, ¿no? Le repelemos. Y quedamos atrapados como en esta zona de confort, esta inconformidad. Así es. Que normalizamos nuestra inconformidad al punto que dejamos de evolucionar y de hacernos caso, yo me imagino, de nuestros anhelos, porque muchas personas quedan ahí, están en el trabajo que no quieren estar, están viviendo donde no quieren vivir, están en las situaciones, etcétera. Relaciones pero está tan normalizado, claro, que se crea la ilusión de que está bien y ya acabaron. ¿No? Hay que estar inconformes, hay que buscar esa quietud. Pues más que inconformes, de nuevo, hay que estar dispuestos a incomodarse. O sea, quien no está dispuesto a incomodarse, difícilmente va a modificar. Pero lo más importante, Fer, para poder modificar algo, primero tengo que identificarlo. Y no modificamos lo que no identificamos porque ni siquiera lo vemos. Como mi caso, ¿no? Yo ni siquiera veía que era mi ego el que no me dejaba y creía que mi solución, y como afortunadamente tenía amistades, relaciones y demás, pues terminaba saliéndole a las necesidades inmediatas, de corto plazo, pero lo que no veía yo desde es mi buena estrella y me voy a recuperar y voy a saldar todo, ¿no? Era que solamente estaba creando el golem que me estaba devorando, que eran más deudas, y era un cuento sin fin. El día que caí en cuenta de eso, o sea, dije, voy a jugármela con lo que tengo disponible, con lo que puedo generar en este momento y no vuelvo a pedir un peso más prestado, ¿no? Hasta aquí llegó esa conducta, porque era una conducta, pedir prestado, ¿no? Y hay muchas personas que no saben vivir su realidad por el qué dirán, otra vez sistema de logro, y entonces lo deben todo, bueno, deben hasta el alma, ¿no? O sea, ya lo tienen empeñado hasta por 3 generaciones. Entonces, y lamentablemente, pues es parte de la cultura, ¿no? La cultura sí nos indoctrina, ¿no? El Buen Fin, llévatelo a 250 meses sin intereses, ¿no? Llévatelo a 85 años sin intereses, pero es solo una manera de vendernos la idea, ¿no? No, pues cuántas personas no invierten en un teléfono 30, 40 mil pesos, pero no me los invierto yo en nada, claro, ni en una experiencia, ni en alimentación, ni en... O ir a terapia, ¿no? Terapia, o claro, lo que sea, ¿no? Así es. Carlos, ¿cómo podemos darle ese giro para poder defender nuestra autenticidad? Yo siento que sigo con ese punto en la cabeza de decir, cuesta ser auténtico, cuesta totalmente ser tú, ¿no? ¿Tú cómo defiendes tu autenticidad? Porque tú siempre, desde que te conozco al menos, siempre te he visto muy tú, o sea, tú con tu personalidad, tu forma de vestir, tus simbolismos, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo las...? Pues de nuevo es dándole respuesta a la pregunta. ¿Estás dispuesto sí o no? O sea, es decir, nuestra apariencia, de nuevo, al ser seres sociales, siempre va a generar algo que decir de quienes nos rodean. Sí. Ahora decir, si me importa, no me importa, otra vez, es un autoengaño. Hay cosas que sí nos importan, ¿no? Y más de lo que nos imaginamos. Sí. Entonces el punto es solo aceptarlo, ¿no? Pero aceptar que no importando cómo elijas, que además es un derecho asertivo, ¿no? Hay un decálogo que establece como los derechos asertivos, que son derechos que no están puestos en ninguna ley ni en ninguna constitución, pero que son derechos que desde dignidad humana todos tenemos derecho de manera inalienable solo por el hecho de ser
seres humanos, ¿no? Desde que nacemos. Y uno de ellos es, tenemos derecho a elegir nuestro atuendo, nuestra apariencia y qué uso le queremos dar a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, son derechos asertivos. Tengo derecho a expresar lo que pienso y siento en todo momento, sin que eso signifique que estoy en lo correcto, que tengo razón. Sin embargo, tengo derecho a expresarlo. Tengo derecho a solicitar lo que necesito, lo que deseo, prefiero que sea diferente, sin que eso signifique que mi interlocutor me lo va a conceder. Pero tengo derecho a expresarlo. Entonces, esos derechos asertivos, conocerlos, son parte otra vez de poder afirmarnos como seres humanos libres y que disponemos de ese libre albedrío. Entonces, desde el libre albedrío, más bien validar nuestro yo y defenderlo así que con dignidad, es asumir que en donde nos planteemos, esa es la persona que somos y que podemos o no sentirnos orgullosos de nosotros mismos, ¿no? El detalle es que muchas veces en esa forma en la que nos sentimos vulnerables por la evaluación o valoración externa, nos genera entonces a veces un rechazo o una no aceptación de nuestro ser. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, hay de todo, gente que me puede cuestionar que si por qué me tatúo, por qué no me tatúo. En alguna ocasión daba yo clases en una institución educativa y en aquel entonces usaba un piercing en la ceja, ¿no? Y me pidieron que me lo quitara. Entonces, decidí, por un tema de flexibilidad, adaptarme, porque pues es parte a lo que me dedico, entrenar en flexibilidad psicológica. Me adapté a la solicitud. Sin embargo, al finalizar el ciclo escolar, decidí que no podía yo estar en una organización que censurara mi ser. Y entonces decidí ya no continuar en esa institución haciendo eso y que me gustaba mucho, ¿no? Más por la práctica que por la paga, ¿no? Sí. Que de verdad mi reconocimiento a la gente que se dedica a la docencia, porque sí implica un montón de desgaste, energía, tiempo y no siempre es remunerada como genuinamente valdría, ¿no? Así es, que es otro tema ese muy, muy marcado, ¿no? Las instituciones poderosas de las universidades que generan muchísimo dinero. Pero bueno, ese es otro tema. Pero te voy a decir una cosa, Fer, cuando hablo de valores, y esto sí quisiera yo resaltarlo porque parte de uno de los grandes precursores de los modelos científicos en los que me especializo fue Frederick Skinner, ¿no? Que es el padre del conductismo. Y él fue un hombre, está considerado entre las 100 figuras más influyentes de toda la historia de la psicología y de la ciencia por sus descubrimientos. Muy mal valorado en su momento, en su tiempo, ¿no? Porque fue muy mal entendido. Pero él escribió un libro en 1942 que se llamó Walden 2. Que se los recomiendo, porque es un libro que hoy lo tomas y está totalmente vigente. Es un poco así como el Stanley Kubrick, cuando hizo Odisea 2001, ¿no? Es el de Naranja Mecánica. Y de Naranja Mecánica, sí, pero... conductismo. Exacto, pero como cuando nos puso en esa película de Odisea 2001 que ganó el Oscar, hoy estamos viendo todo lo que él anticipó, ¿no? Son mentes prospectivas que tienen capacidad de anticipar el futuro, ¿no? Pero no solo porque se fumaron algo, es porque lo estudian el comportamiento humano. Y Skinner dijo, el único camino para la salvación de nuestra especie son los valores. O sea, si no aprendemos a cultivar los valores, saber cuáles son nuestros valores y que los valores sean la brújula de nuestras elecciones, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque hoy podemos consumir cualquier cosa que sea capaz de distraernos de cómo se está sintiendo nuestra vida y escapar de ello, ¿no? Consumir redes sociales, consumir pornografía, consumir comida, consumir drogas, sustancias, ¿no? Consumir artículos. Incluso hay gente que consume prácticas saludables, que ya no lo hace porque verdaderamente estén nutriendo su experiencia de ser, sino porque es una manera de llenar su agenda, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues hacen yoga, capoeira, mindfulness, se biodescodifican, o sea, han consumido todo, ¿no? Sí. Necesitan darle sentido a sus claro, y finalmente sigo recibiéndolas en el espacio del consultorio psicoterapéutico porque finalmente no dan pie con bola, ¿no? No encuentran ese algo hacia donde verdaderamente sentirse conectados o conectadas de una forma vibrante con la vida. De acuerdo, ¿no? Y ahí que yo creo que cada quien tiene su check con la vida de qué realmente disfruta. Yo este tipo de entrevistas, aunque no gane un peso, las disfruto porque me amo aprender, amo compartir, amo servir. Entonces, ya sé que es algo
que al menos por ahora, en este aquí y ahora, disfruto, entonces lo defiendo y voy por ello. Y esto es bien valioso porque esa es la parte, cuando tú estás en el presente, notando el contenido de tu experiencia, y cuando hablo contenido, es que voy a utilizar algo, obviamente resguardando de quién, pero sí el qué, ¿no? Recientemente una persona que empezamos un trabajo de acompañamiento terapéutico, está totalmente identificado y comprobado que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Se le llama memoria anémica. O sea, y el cuerpo tiene el registro sensorial de nuestras experiencias y, por supuesto, de las experiencias que han sido traumáticas. O sea, las personas que han tenido una experiencia de abuso, ¿el abuso en dónde ha ocurrido? En el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo guarda esa memoria. Y cuando tenemos la sensación, percepción, de que estamos ante una situación, otra vez, relaciones de la mente, que puede parecerse asemejarse o que nos pone en una situación de riesgo, el cuerpo responde con la memoria que tiene almacenada y entonces se tensa o se pone rígido y por eso a veces cuesta trabajo, ¿no? Volver a abrir esa esfera de nuestra energía erótica y sexual, no en nuestras relaciones ya interpersonales o romántico-afectivas. Entonces, el cuerpo es el sitio donde cualquier cosa que estemos experimentando está ocurriendo. No va a ocurrir en ningún otro sitio, ¿no? Pero nos encanta estar descubriendo, ir a constelar para ver si el tatarabuelo que abandonó a nuestra tatarabuela, pues es el que hace que yo hoy sea infiel y mujeriego. A ver, eso es nada más no querer tomar responsabilidad en el presente, ¿no? O sea, la realidad es que no hay otro sitio en donde va a estar tu experiencia entonces que en el cuerpo. Y entonces a la persona empezamos a trabajar en esto de, vamos a practicar, usar tu cuerpo y la respiración para estar aquí, en el ahora, porque el cuerpo siempre está aquí y la respiración todo el tiempo está ocurriendo en el justo ahora. Y eso es lo que dura el presente, el justo ahora. Te lo pierdes, no regresa. Bien, y entonces la persona me escribió al día siguiente, Carlos, es que tengo demasiados conflictos como para prestarle atención a mi cuerpo. No puedo concentrarme en mi cuerpo. Y le entiendo, Le entiendo porque no estamos habituados. Claro. Entonces, al principio es bien, y por eso cuando te decía, esto de vivir el aquí y el ahora está bien fácil decirlo. Es bien complejo vivirlo. Sí. Porque queremos traer la atención aquí y la mente nos lleva a donde le da la gana. Sí. ¿No? O sea, la mente queremos ver, sí, a ver, ¿cómo está mi respiración? Tengo que pagar la tarjeta. Ya no estamos aquí, ¿sí me explico? O sea, así nos saca. Y no es que queramos, solo lo hace por diseño. Claro. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta, tomar conciencia, aquí me estoy dispersando y solo la traigo de regreso. ¿A dónde? Aquí. El cuerpo siempre está aquí, ¿no? Entonces, si yo no aprendo a utilizar mi cuerpo como ese sitio en donde siempre va a estar cualquier cosa que esté experimentando, grata o no grata, me lo estoy perdiendo, ¿no? Y me pierdo la vida. Claro. Cuando está tu cuerpo, está tu vida. Claro. Por ahí. Y la ciencia de la meditación real, trascendental, es tu respiración. Claro. O sea, no hay que meditaciones guiadas para no sé qué, no, pues ya te llevó tu mente ahí a una montaña rusa de emociones. Carlos, parece infinito el tema. ¿Qué te gustaría que se quedaran sobre la mente sabia ahí la gente, para ir concluyendo? Bueno, número 1, que les invito a que se adentren un poco más en no solo conocer, sino vivirlo. Porque cuando en verdad empezamos a cultivar, y aquí quisiera como también ser bien cuidadoso, esto de decir la mente sabia tampoco tiene como una intención de que ahora estamos los de el grupo de élite de los sabios, ¿no? Porque así somos, o sea, está el grupo de los emocionalmente inteligentes y está el de los estúpidos emocionales, ¿no? No, eso no existe, o sea, no hay emocionalmente inteligentes y estúpidos emocionales. Emocionales somos todos, pero siempre encontramos cómo ponerle nombre a las cosas para vender, ¿no? Claro. Inteligencia emocional. Entonces, ahora está lo de las famosas, las huellas, ¿no? Es que tu huella de abandono. Yo lo único que siempre voy a decir, a ver, ¿ya le aplicaste el rigor del método científico a tu teoría?
¿Qué has mostrado con qué poblaciones para lograr qué cosas y qué has resuelto? Si tú traes un estudio que sustente, yo te lo voy a respetar y a lo mejor hasta lo adopto, ¿no? Pero cuando vienes a tirar un rollo porque dices que y tal persona dijo que, son supuestos. Sí. Y es lo que vuelve eso pseudociencia, y eso es también bien peligroso, ¿no? Pero somos altamente susceptibles porque estamos necesitados, ávidos de que algo nos dé explicaciones afuera, en lugar de encontrar rápidas. Claro, entonces no, esto de la mente sabia no es de que ahora, es que los sabios somos los, no es de que te vuelves sabio, es que todos tenemos en nuestro interior un yacimiento de sabiduría. ¿Qué contiene la sabiduría humana que nos distingue del resto de las especies? Empatía, compasión, gentileza, bondad, calidez, amor. Eso es cultivar una mente sabia. O sea que cuando yo estoy aquí, justo ahora frente a una persona que amo, ¿por qué entonces a veces respondo a esa persona con conductas que le lastiman? Porque estoy desconectado de mis valores. Eso es una mente sabia. Una mente sabia es la que sabe entender que no importa el dolor emocional que yo estoy experimentando en este momento, enfrente de mí está alguien que amo y voy a buscar elegir una forma de responder a mi dolor que sea amorosa, empática, compasiva con la situación y la persona de este momento. Pero eso desde pensar y desde el ego no nos deja. No nos deja y entonces nos volvemos reactivos, impulsivos, explosivos o explosivas. Entonces, o la parte de, le llamo yo mucho a estos que son secuestradores emocionales, ¿no? O sea, siempre están buscando rehenes emocionales. Es que mis padres, mis abuelos, mis maestros, a mí no me enseñaron. O sea, hoy que el género masculino de verdad, sobre todo en Latinoamérica, vivimos una crisis de constipación emocional, ¿no? Cuando le hablamos al latino de esto de la compasión, la empatía y el amor, lo traducen como si fuera un tema de volverte blandengue. Y verdaderamente una persona, Fer, se vuelve poderosa cuando aprende a contactar con su vulnerabilidad y a no asustarle, mostrarla ante los que le rodean. Eso es el acto más grande de valentía, ¿no? Abrir nuestra vulnerabilidad a quien sea. Pero no, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo van a saber? Vulnerabilidad. Aceptación. No pasa nada. Así es. No pasa nada, es solo nuestra mente haciéndonos creer que es un tema de amenaza y riesgo, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que yo les podría decir, que aprendan a, más bien que se den la oportunidad de explorar esa parte de ustedes mismos y que descubran que detrás de adiestrar habilidades que además de que te van a convertir en una mejor versión de ti mismo o de ti mismo, esa versión de ti la vas a poner al servicio de todo lo que te rodea. Y cuando tú pones esa cuota al servicio de lo que te rodea, también sorprendentemente lo que te rodea cambia. De acuerdo. Así es. Carlos, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Buena pregunta. A mí me gustaría ser recordado como una persona que sin duda vino a este mundo a hacer lo mejor que pudo, comprometiéndose con tomar responsabilidad de sí mismo, que soy muy consciente de que seguramente en mi camino lastimé, tal vez estoy lastimando o voy a lastimar a muchas personas y que aún así no les quepa duda que siempre busqué hacer lo mejor que pude. De acuerdo. Pues muchas gracias. Fernando, un gustazo, te deseo mucho éxito y ha sido un placer compartir esta experiencia contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Si les gustó este video, compártanlo, por favor, suscríbanse al canal para que no se pierda ninguna entrevista. Y bueno, déjenme aquí abajo su comentario qué les gustó de la entrevista. Nos vemos en la próxima. Fantástico, Fer. Fantástico, ¿no? Sí.